Romanos, y el Señor tiene el control de todas las cosas y hay una conexión entre lo que nuestra hermana ha compartido con lo que en esta mañana vamos a estudiar de Romanos capítulo 10, del verso 13 en adelante. El título de la enseñanza es Invocando a Dios, invocando a Dios. El apóstol Pablo dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, como decía nuestra hermana, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice el verso 14 del capítulo 10 de Romanos, y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo puede ser que oigan, sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Esto hablando el apóstol Pablo de su pueblo, de los parientes de la tribu de Israel. Dice, todos no obedecieron, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? El verso 19 dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que preguntaban, a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Alguno pudiera decir, bueno, ¿acaso Israel no tenía todas las herramientas, todos los medios o posibilidades para encontrarse con Dios? Y el apóstol Pablo dice, no hay ni excusa en eso. No hay excusa, porque las evidencias de Dios se manifiestan en todo ámbito, en todo lugar. El camino por el cual Dios ha estipulado, ha determinado que todo hombre, toda mujer, todo habitante de este bendito mundo se acerque a Dios, es a través de la obra de Cristo. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. El punto es que no hay excusas, no hay ninguna excusa, ni tanto para los judíos en ese entonces, ni tanto para nosotros en la actualidad. Mis queridos, la enseñanza de Romanos en esta mañana, esta sección, es extremadamente relevante, es importante, ya que a través de esta enseñanza, a través de lo que el apóstol Pablo nos va mostrando aquí, nosotros podemos entender, o usted puede entender, cómo usted llegó a ser salvo de la ira de Dios y cómo usted llegó a ser liberado de la culpa y el dominio del pecado y alcanzó esa esperanza del gozo eterno en Dios. En estos versículos el apóstol Pablo hace una descripción de aquellos elementos que nos ayudan a enfocar nuestra fe, a consolidar nuestra vida, a crecer en el conocimiento de Dios, y aquel que de repente no conoce a Dios, porque entendemos que el conocimiento de Dios es a partir de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida en el reconocimiento. Diga conmigo reconocimiento. Reconocimiento de nuestra condición natural, nuestra condición lejos de Dios, nuestra condición pecaminosa. La palabra dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos lejos, destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, entre usted y Dios lo que había era broncas, enojo, porque la ira de Dios estaba sobre usted, porque Dios no puede conciliar con una vida que conlleva pecado. Y es por eso que Cristo pagó ese gran sacrificio, esa deuda, ese camino por el cual usted y yo hoy podemos transitar y poder reconciliarnos con Dios. Es interesante notar
lo que nuestra hermana nos hacía mención, porque la disposición de encontrarnos con Dios es algo que Dios evidencia en todo ámbito, independientemente del lugar donde usted se encuentre, aún dentro de comunidades religiosas que no tienen la Biblia como la única fuente de autoridad y práctica. Pero es de donde ese punto, donde el corazón sencillo, sincero y deseoso de buscar a Dios, es donde encuentra el camino para encontrarse con el Cristo verdadero, con el Dios de la gloria, con aquel que lo redime. Y obviamente que no puede convivir en ese ámbito y encuentra una comunidad cristiana, un lugar donde se predica la palabra. Alguien me ha preguntado por qué usted es casa de oración y la respuesta es sencilla, porque creemos de Génesis a Apocalipsis por igual. La Biblia como única fuente de autoridad y práctica, la revelación de Dios a cada una de nuestras vidas. Y es esa revelación quien nos expone nuestra condición pecaminosa, y es allí donde nosotros nos aferramos a ese salvavidas. La fe, esa acción que Dios ha puesto en usted para poder aferrarse al regalo que Dios le ha dado, al regalo que Dios hoy le está ofreciendo, pero en la base de su reconocimiento de su condición. Y la evidencia, como hacíamos de hecho anterior, habíamos dicho meses anteriores, es ese cambio de naturaleza. Es esa transformación que ocurre en nuestra vida. ¿Se acuerdan que esta semana venimos compartiendo acerca de un principio que me gustaría que pueda quedar muy firme en nuestras vidas? Hemos cantado por mucho tiempo, no aquí obviamente, pero era un clásico del canto cristiano, es decir, yo quiero más de ti, ¿bien? Y teológicamente dijimos que este canto no es correcto, porque en realidad quien dice yo quiero más de ti es el Señor. Porque el Señor, cuando obró en nuestra vida, nos dio la plenitud de Él en nosotros. Entonces es Él quien nos dice, yo quiero más de ti, porque yo ya en Cristo Jesús te di todo de mí. Ya no hay más de mí. Ahora tú tienes que seguir creciendo en la gracia, conociendo aquel regalo, y pues a la vez que tú sigues entregando tu vida, es el punto donde Dios empieza a glorificarse en nuestras vidas. Por eso que este mensaje, el mensaje y esta sección de lo que hemos leído en Romanos es crucial para entender cómo sus hijos, cómo sus padres, cómo sus hermanos, vecinos, compañeros y aún los pueblos no alcanzados por el Evangelio han de alcanzar la salvación. El apóstol Pablo está enfocándose en la manera en la que cada uno de nosotros fuimos alcanzados por el Señor y en la manera en la cual usted ha de comprender y entender el alcance del Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo centra su atención en 5 elementos muy importantes que se encuentran especialmente en los versículos del 14 al 17. El apóstol Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? No se puede invocar, y el título de la enseñanza de esta mañana es invocar a Dios, invocando a Dios. Esto es justamente el primer planteo que el apóstol Pablo dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán bien si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está hablando de ese peregrinar en la vida, de terminar bien, de poder llegar a los 80, ¿no? Y darnos testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Y nosotros, quienes somos receptores de lo que Dios está haciendo, poder entender y discernir en el Espíritu cuánto el Espíritu está hablando a nuestras vidas. Por eso dice el versículo 16, pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, dice el apóstol Pablo en el verso 17, la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Justamente el apóstol Pablo está dejando algo muy en claro. Para Dios no hay distinción de personas. Para Dios todos somos iguales, todos estamos en la misma línea de partida. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Dice la palabra, la Biblia nos muestra que Dios es un Dios misericordioso que no desea que ninguno perezca, sino que todos, diga conmigo todos procedan al arrepentimiento. Pero lo cierto es que no todos proceden al arrepentimiento. Habiendo escuchado, siendo impactados por la luz de Cristo, pues aman más las tinieblas que la luz de Cristo. Dice Romanos capítulo 10, porque no hay distinción entre judío y griego, dice el versículo 12 en adelante. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocase el nombre del Señor será salvo. Entonces el apóstol Pablo deja 5 fundamentos, de los cuales hoy veremos 2, tal vez 1, y continuaremos el 7 de mayo, pues después de las conferencias que tengamos con nuestro pastor Gómez. El primer elemento que el apóstol Pablo está mostrando es poder enviar a aquel al predicador. Enviar a predicar es un elemento que el apóstol Pablo empieza a desarrollar. Predicar el Evangelio acerca de Jesucristo es el segundo elemento que el apóstol Pablo coloca en este versículo para que nosotros podamos por el Espíritu entender qué significa. El tercero es escuchar el Evangelio de Cristo, que esto tiene que ver con el escuchar con el corazón, no solamente escuchar con el oído, porque hay gente aún en este auditorio que puede poner su rostro pues al frente mirando hacia el altar, pero su cabeza puede estar en cualquier otro lado. La Biblia habla de escuchar como escuchar desde nuestro corazón. Es la belleza que el Espíritu Santo le coloca a cada palabra desde que comenzó la alabanza y la adoración hasta este momento y la culminación de este mensaje, en donde encontramos la belleza de la atracción y la simpleza de la profundidad de lo que el Espíritu Santo quiere seguir trabajando en nuestra vida. Ese es aquel que escucha el Evangelio. Obviamente, creer en este Evangelio, que es creer en Cristo, y esto tiene que ver con esa madurez, no solo con el conocimiento intelectual. ¿Se acuerda que lo dijimos, lo diremos y lo seguiremos diciendo? De que el maduro espiritualmente es aquel que se somete a la verdad aprendida. Es aquel que se somete a la verdad aprendida en la palabra. De hecho, puede haber personas que tengan mucho conocimiento intelectual, pero de ahí a que sean maduros espiritualmente es una cosa totalmente diferente, totalmente distinta, ya que la persona madura espiritualmente es aquel que se sujeta, se somete a la palabra aprendida, aquella palabra que justamente es la que corrige y rige su vida. Y esto tiene que ver con creer genuinamente en Cristo, y que en el quinto punto la palabra nos habla, así como somos enviados a predicar, somos aquellos quienes invocamos al Señor para salvación. Estos 5 elementos el apóstol Pablo los desarrolla en estos versículos. Vamos a mirarlos desde atrás para adelante, así vamos a conectarlos con nuestra vida para que el Espíritu Santo siga hablando y trabajando en nuestros corazones. Fíjense que lo primero que podemos encontrar de atrás para adelante es invocar, porque la palabra en el verso 13 del capítulo 10 nos dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo dice que invocar al Señor es algo que necesariamente tiene que suceder después de creer al Señor? ¿Por qué es necesario invocar al Señor? ¿Acaso no somos justificados por la fe al creer en Cristo? ¿Por qué debemos de invocar? Mi querido, es sencillo, porque luego de creer en nuestro Señor Jesús,
todo hijo de Dios invoca el cuidado y la atención de aquel Dios que como Padre quiere cuidarnos. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria. Diga conmigo, fuimos hechos para alabanza de su gloria. O sea que las personas cuando nos ven a nosotros debiesen alabar al Señor, glorificarlo al Señor. Esto es lo que dice la palabra. Fuimos hechos para alabanza de su gloria. ¿Y cuál es la evidencia de aquella alabanza de su gloria que Dios se glorifica? Es ese gozo que, ¿cómo se llama? Es indomesticable. No se domestica ni por la peor de las adversidades. Es ese gozo que solo Dios ha puesto en nuestra vida por la obra del Espíritu, que fundamenta, que aprovisiona, que fortalece nuestra vida en esperanza contra esperanza a pesar de cualquier adversidad y vicisitud. Es esto lo que evidencia que somos hijos de Dios y lo que la gente dice, bueno, la verdad que Dios debe existir. Porque veo que esta persona en la condición que se encuentre, sea en la mejor condición o sea en la situación más deplorable, puedo ver cómo está fortalecido por algo inexplicable. Y justamente esta es la observación de aquel que mira a Dios de lejos y que en otras palabras dice, bueno, yo no creo en Dios, pero que lo hay, pues lo debe haber porque esta persona pues es alguien fuera de serie. Esto es lo que la palabra nos dice. Fuimos creados como hijos de Dios para alabanza de la gloria de Dios. Esto es lo que evidencia aquel hijo de Dios que invoca el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso invocar al Señor después de creer en el Señor es justamente lo que el apóstol Pablo nos muestra como la evidencia de ser justificados por la obra de Cristo. Dependemos constante y sonantemente del cuidado de Dios y comprendemos que estamos en una batalla, la batalla de la vida. La vida en realidad es una batalla. Decíamos casi irónicamente que aquel que dice que quiere dejar de sufrir tiene que irse a vivir, quién sabe, a Marte tal vez. Y aún en Marte va a seguir sufriendo, porque la vida conlleva sufrimiento. Pero lo que entendemos a la luz de la palabra es que Dios nos fortalece. Su providencia aún de sufrimiento es aquello en lo cual nosotros vamos comprendiendo por el tamiz de la palabra la profundidad y el amor de Dios. Entendemos y sabemos que nuestra experiencia a través de la obra de Cristo fue una experiencia de liberación completa. Pero es a través de invocar a Cristo, de pedir su protección, de buscar de su cuidado, es el punto donde encontramos de que aunque fuimos liberados del poder o la culpa del pecado, necesitamos pues el poder y el favor de Dios para ser liberado de cada pecado y cada tentación que día con día tenemos que transitar. Es justamente el entendimiento de que el Señor nos liberó del juicio del infierno y de la ira de Dios, pero también entendemos de que día con día necesitamos de ese cuidado y esa protección para saber que Él es el que va sosteniendo nuestros pasos y poder estar en el centro mismo de la voluntad de Dios. Es saber que tenemos una vida pecaminosa y que somos pecadores. Lo que no somos es corruptos. Entonces usted dice, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, ya la explicamos y la explicaremos hoy una vez más. El pecador es aquel que reconoce por el Espíritu aquellas áreas en las cuales Dios le muestra. Es a través de la palabra, es a través de día con día, en donde usted se da cuenta que hay áreas en las cuales el Señor es quien le canta, yo quiero más de ti. Y usted que no se esconde, usted dice, Señor, yo me doy cuenta que esta área de mi vida
tú la quieres, tú la quieres. Entonces reconozco qué tanta independencia tuve en mi vida y qué tanta dependencia necesito de ti. Y es ahí donde empiezo a permitir que Dios sobre, y es ahí en donde empieza el Señor a tomar el control de mi vida. Es en ese punto en donde empiezo a ver cómo la gracia y el favor de Dios empieza a controlar cada rincón, cada área de mi vida. Es allí en donde usted puede ver cómo la palabra de Dios le va mostrando que vez tras vez es una instancia de repetición que se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la acción del Hijo de Dios pidiendo la protección del Dios Todopoderoso. Sino el Salmo 18:3 nos dice: invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Le pido al Señor. El Salmo 50:15 nos dice: invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. El Salmo 91, verso 15 dice: me invocarás y te responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y el salmista en el capítulo 145 del verso 18 nos dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Hay una necesidad, hay un deseo de parte del Hijo de Dios en buscar la protección y la provisión de un Dios que empieza a transformar nuestras vidas. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer mi condición, Dios empieza a trabajar en cada área de mi vida. Y esto es lo que evidencia qué tan pecador yo soy. Entonces decimos, bueno, tenemos claro lo que es ser un pecador. Ahora, ¿y quién es un corrupto? Un corrupto, una corrupta es aquella que Dios le va mostrando. ¿En qué área de su vida pues se está equivocando? ¿Y qué hace? Pues pone cara de feliz cumpleaños, pone cara de yo no fui. Yo no fui. Y hay una que fue dicen que fue Teté, ¿no? Pero ya descubrí quién es Teté, no se preocupe. Le pregunté a Chuy, ¿quién es esa Teté? No se crea. No. Pero yo no fui. Y es ahí donde empezamos justamente a ver ámbitos de corrupción que va carcomiendo nuestra vida. Y más temprano que tarde, o tarde que temprano, es el punto donde empieza a decaer nuestra vida en todos los órdenes. Alguna vez alguien me preguntó, estrictamente en el ámbito religioso, hasta el cansancio lo he compartido y hoy no ha de ser la excepción. Pero en el ámbito religioso alguien me dice: pastor, ¿cómo puede ser que este pastor, que era tan buena onda, tan honrado, que era tan moral, cuando su congregación creció, pues se volvió en una persona avara, totalmente inmoral? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Acaso la iglesia tuvo algo que ver en todo esto? Y yo le digo, mira, esto no es así. La iglesia no tuvo nada que ver. Eso siempre estuvo en el corazón. La ocasión muestra lo que hay. No se había dado la ocasión para que eso saltase, pero la ocasión hizo. Les contaba en varias oportunidades que estuve en un juicio de corte penal contra un religioso que había abusado de una menor. Y obviamente que yo estaba acompañando a la familia y el religioso estaba ahí y la gente que no era religiosa me miró a mí. Y dice, ¿y cómo puede ser que que no le decían precisamente religioso, le decían de todo menos religioso, ha hecho eso? ¿Acaso alguien llegó a tener la absurda opinión? Decía, ¿acaso la jovencita ha seducido a este religioso? Y le digo, no, definitivamente no. Este religioso, quién sabe dónde, quién sabe cuándo en su vida, pues tuvo que lidiar con esa área de pecado. ¿Pero qué cree? Jamás le hizo caso. Y obviamente que ha producido este daño irreparable a consecuencia de ser un corrupto. Y con esto lo que quiero afirmar es que todos somos pecadores, pero estamos a un paso de ser corruptos. Estamos a un paso de la corrupción. Cuando el Espíritu Santo le va mostrando algo a usted y usted
dice, no, yo no fui, o va mirando para otro lado, es el comienzo de ámbitos de putrefacción en su vida. Y mi querido, no se puede vivir con algo podrido, algo engangrenado en su cuerpo. O lo quita o se muere. Y esto es lo que ocurre. La palabra de Dios nos muestra que todos somos pecadores, pero por la gracia de Dios el Espíritu Santo va hablando, va obrando en nuestra vida y nosotros nos vamos exponiendo a esta verdad y su gracia empieza a transformar nuestros corazones y nuestros corazones se dan cuenta porque son tiernos y receptivos, invocan la ayuda de Dios y Dios empieza a tratar y trabajar con nuestras vidas. Por esto es que el apóstol Pablo dice que todo hijo de Dios debe de invocar al Señor. Fíjese que el testimonio que encontramos en los evangelios, cuando Jesús se encuentra con Bartimeo y Bartimeo le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, ¿qué deseas que yo haga por ti? Y él le dijo, y el ciego Bartimeo le dijo, Raboni, maestro, rabí, que recobre la vista. Entonces Jesús dice, vete, tu fe te ha sanado. Fíjese que la manera en que Jesús ve justamente el llamado de Bartimeo como una consecuencia o evidencia de su fe. Hay algo en nuestra fe, hay algo en nuestra dependencia, en invocar el cuidado y la protección de Dios que evidencia la verdadera naturaleza de aquellos quienes son discípulos de Cristo. No andan como llaneros solitarios, no pasan por su tamiz lo que consideran que Dios le dice o Dios no le dice, sino que reconocen en la palabra y en las promesas de Dios su fuente de autoridad, su target donde empiezan a medirse, donde empiezan a ver aquello que está faltando y consideran o se consideran tanto tanto maduro espiritualmente hablando como aquel grado de mayor bajeza que tienen en sus rasgos espirituales. Esto es algo vital. No es que dicen, bueno, no, yo tengo amor, tengo gozo y paciencia, pero no tengo tanta perseverancia. No. De acuerdo a aquello quien está en su menor porcentaje, es ahí donde el verdadero discípulo asenta su atención para que Dios siga trabajando en esa área de su vida. De tal manera que nunca tiene que decir ponerse por encima de los otros, sino que reconoce todo aquello que Dios debe seguir trabajando en su vida. Y esto es parte de aquel hijo, hija de Dios que invoca. El apóstol Pablo dice, pues lo primero que hace un cristiano es invocar. Entonces Pablo ve la salvación como la bendición perfecta que recibimos al tener a Jesús como Señor en nuestra vida y en toda la eternidad. Y justamente es la salvación que Romanos 8:28 nos ayuda a decir y nos explica que todas las cosas nos ayudan a bien siempre. Y el apóstol dice que las bendiciones las recibimos al invocar al Señor. Cada bendición la recibimos al invocar al Señor. De hecho, así debiéramos vivir nuestra vida. Debemos invocar continuamente al Señor. Es aquel que no depende de sus fuerzas. ¿Se acuerda cómo lo dijimos en su momento? Usted se queda con el gozo de haber sabido, entendido que todo el poder, toda la gloria se la lleva a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque como un convaleciente, vuelvo a decir conmigo convaleciente. Convaleciente, ahora con mayor convicción, convaleciente. Usted es un convaleciente, según la palabra. No es un campeón, ¿eh? Si usted se cree un campeón, pues no es lo que dice la Biblia. Somos convalecientes. Y como aquel convaleciente que mira a aquel que está buscando la misericordia, ¿sí? Cada vez que disciplinamos a nuestros hijos, ese es el mejor ejemplo. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿qué hacen nuestros hijos? Nos miran a los ojos. ¿Para qué nos miran a los ojos? Para buscar misericordia. Claro, es la experiencia que tenemos como padres. Nuestros hijos cuando estamos dándole disciplina, usted sabe lo que es, o usted sabe cuando lo recibió, ¿no es cierto?
Ahora, usted dice, pastor, no, yo no disciplino a mis hijos. Pues mal está haciendo, porque aquel que no disciplina a su hijo, pues no lo ama, dice la palabra. ¿Y por qué dice esto? Bueno, esto es muy sencillo. Hacemos un paréntesis aquí. Porque imagínese, si su hijo, a quien su hijo sabe que usted lo ama, su hijo sabe que usted como padre ama a su hijo, pues, ¿no? Y usted lo está disciplinando, usted le está enseñando que Dios, que lo ama mucho más, también puede disciplinarlo. Usted le está enseñando el temor de Dios a través del temor del Padre. Entonces, cuando usted disciplina a su hijo, usted también le está mostrando una verdad eterna, de que yo como padre que te amo te puedo disciplinar. Dios, como Padre amoroso, también puede hacer exactamente lo mismo. Y nosotros, quienes fuimos disciplinados por nuestros padres, tutores, cristianos, hijos de Dios, luego cuando entendimos lo que es nuestro Dios, temor de Dios tenemos. Y esto es algo vital y esencial en la formación. Pero lo cierto es que tanto usted cuando fue disciplinado como nuestros hijos cuando son disciplinados nos miran a los ojos para buscar misericordia. Y esto es la experiencia que como hijos de Dios debemos tener. Es buscar en los ojos de Dios misericordia. Y Dios, que es grande en misericordia, ¿usted qué cree que le hace? Él nos la da. Porque ve corazones arrepentidos. Corazones que se equivocaron bien feo, por no decirlo en forma vulgar, bien feo. Pero que están mirando y dicen, Señor, ni modo. Y Dios, que es grande en misericordia, pues Él aplica su misericordia en nuestra vida. Por eso es que la palabra nos muestra una y reiterada, en muchas y reiteradas oportunidades, que es justamente Dios, Dios de misericordia. Y es aquel quien trae esa misericordia a nuestras vidas. Por eso, decirle al Señor, Señor, te estoy fallando, ayúdame. Señor Jesús, estoy débil, fortaléceme. Señor Jesús, estoy perdido y confundido, guíame. Señor Jesús, estoy atrapado en una red de tentación y pecado, redímeme. Es justamente aquello que hacemos cada uno de los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos lleva a este principio de invocar el nombre del Señor. No hay hijo de Dios que se preste a llamarse hijo de Dios que no tenga esta actitud constante y sonante. Y justamente esto nos lleva a el segundo elemento que el apóstol Pablo está afirmando, que es justamente creer en el Señor. El verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Bueno, usted pudiera responder, bueno, muchas personas invocan al Señor en emergencias a pesar de no creer en Él. Fíjense que en el ámbito religioso, fuera del ámbito religioso, se escucha la palabra Cristo Señor en dos circunstancias. Cuando alguien se machuca un dedo, o cuando alguien está en problema. Está en problemas que Señor, Señor, como la llanta de refacción. Entonces, ese no es lo que el apóstol Pablo está diciendo que es justamente creer. El creer tiene que ver con lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 10, versículo 9, donde él lo aclara. Si confiesas con tu boca a Jesús por el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Y esto lo explicamos meses anteriores, que la boca y el corazón no se contradice, porque lo que pasa en nuestro corazón, nuestra boca lo declara, no al revés, ¿sí? Porque lo que Dios hace en nuestro corazón, nuestra boca lo declara. Y cuando declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es porque lo creemos en nuestro corazón, porque hay una transformación real en nuestra vida. Una transformación que nos llevó a hechos donde Cristo ha resucitado y ha resucitado trayendo resurrección en nuestra vida. Ha habido un cambio de naturaleza.
Por esto es que el apóstol Pablo se afirma justamente en la observación de creer en el Señor, no como un elemento en el aire, sino como una experiencia que ha pasado en nuestra vida y que no se termina bajo ninguna circunstancia en nuestro peregrinar como vivir. Que a la edad adulta, como hijos, nos puede hablar. Y nosotros como hijos podemos escuchar y podemos atender y podemos entender para que nos vaya bien en la vida. Y esto es parte de ese proceso porque, como dijimos anteriormente, meses anteriores, semanas anteriores, que el Señor quiere que terminemos bien. No es lo importante cómo empezamos, lo importante es cómo terminamos. Y esto es el proceso. Dios quiere que usted y yo terminemos bien. Y esto es por lo cual Dios va trabajando y tratando nuestras vidas. Por eso el creer tiene que ver con esa obra que está inmersa en esa obra de resurrección, valga la redundancia, en donde usted y yo nos hemos afirmado, y la evidencia de esta realidad es este cambio de naturaleza. Por eso, mi querido, la fe, esta fe salvadora desde el principio, cree en Jesús como Señor y Salvador y lo invoca. Es algo que es evidencia, es algo que es lo prioritario, lo básico. Bien, dice el apóstol Pablo nuevamente en el verso 9 del capítulo 10: si confiesas con tu boca a Jesús por el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. O sea, que si no confiesas a Jesús como Señor, mi querido, usted no es salvo. Y no estamos diciendo que usted puede declarar a Jesús como la llanta de refacción de su vida. No. Esto es como Señor y Salvador. Y cuando hablamos de Señor, estamos hablando de que quien gobierna en nuestra vida es nuestro Señor. Somos obedientes a la voz del Espíritu e invocamos su cuidado y protección constantemente. Por eso, la palabra de Dios nos muestra, nos evidencia de que invocar al nombre de nuestro Señor Jesús es justamente la base para la experiencia de victoria en cada ámbito de nuestra vida. Fíjense que a algunos se les ha enseñado que su experiencia debiera ser interpretada de la siguiente manera. Estoy refiriéndome a la experiencia cristiana, a la experiencia de recibir a Cristo. Y hay personas que yo escuché que me han dicho en algún momento lo siguiente: acepté a Jesús como mi Salvador y la verdad que no hubo muchos cambios. Luego me rendí a Él como Señor y ahí sí hubo cambios. Bueno, esto no es bíblico. No es bíblico. No es que usted primero recibe a Cristo como su Salvador y después es su Señor. No. Si esto es su experiencia, entonces usted nunca recibió a Cristo. Si usted dice, no, yo recibí a Cristo porque levanté mi manito, pero después ahora estoy tratando de que, encaminar mi vida. No. La Biblia nos muestra que cuando usted recibe a Cristo, Cristo es su Salvador y también su Señor. De hecho, sería más bíblico decir así: confié en Cristo, pero no entendí mucho de su gran salvación y de su control soberano en mi vida. Era inmaduro en mi fe y en mis sentimientos por Cristo. Después tuve experiencias que abrieron más y más mi corazón a la riqueza de Cristo como el Señor Todopoderoso, como aquel Salvador, con la belleza de lo que Él es. Y mi vida se adaptó cada vez más a Él. Esto es otra cosa. Parece lo mismo, pero es otra cosa. Es el reconocer que el Señor es Señor desde el momento en que me rendí a Él. Y que obviamente puedo tener instancias de inmadurez. Puedo ser una plantita pequeña o un neófito, claro. Pero no me quedo ahí, sino que soy obediente. Porque la bendición radica en la obediencia a las promesas de Dios. Y justamente esta observación nos pone o nos centra
en el final de este mensaje. Y son los hechos reales de una obra real, de un Cristo que todos los días, día con día, va transformando mi vida, y donde la perla de gran precio, que es Cristo en mi vida, es lo central, es aquello que gira en torno, o yo giro, perdón, en torno a este centro de gravedad, donde Él rige y conduce cada movimiento, cada paso, cada situación en la que estoy viviendo. La palabra de Dios nos muestra justamente que la fe salvadora no solamente cree y se deposita en una comprensión real de lo que es Dios y lo que es Cristo, sino que se evidencia en su poder a partir de mi dependencia total en lo que su palabra me va afirmando, y veo cómo Dios va respaldando sus promesas a través de el deseo, la proclama, el anhelo de invocarlo, de pedirle que Él obre constantemente en mi vida. Y obviamente en respuesta a aquellas áreas en las cuales Él me está reclamando, para que Él pueda glorificarse y de esta manera experimentar el poder de Dios como nunca antes lo he experimentado. Esto no se trata de Señor, dame más, Señor, yo quiero más de ti. No, es Señor, yo escucho qué quieres más de mí y empiezo a tomar acciones por fe que marcan y determinan mi mayor rendición a su gobierno. Si esto no ocurre, he de dar vueltas aburridas en un desierto espiritual que quién sabe a dónde lo ha de llevar. Por eso es que el mensaje en primera instancia tiene que ver con aquellos quienes están lejos de Dios. Y aquellos quienes están lejos de Dios están pues totalmente lejos, no tienen reconciliación, están bajo la ira de Dios. Y este es el día donde hoy pueden reconciliarse con Dios a través de pedirle perdón por la inmundicia que el Espíritu Santo le está indicando que hay en su corazón y que solo el Espíritu puede hacer la obra. Y para aquellos quienes somos hijos de Dios, entender que no podemos vivir como llaneros solitarios, sino que la proclama, el deseo, la invocación de Dios es una constante que como hijos de Dios llevamos día con día en nuestro diario vivir, en nuestras oraciones y peticiones. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar. Dice la palabra, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. No tendrá sed jamás. Esto significa, mi querido, que creer en Jesús es descubrirle como el pan de la vida y el agua viva que satisface las nostalgias más profundas de nuestra alma, los dolores más profundos de nuestro corazón, en donde solo usted y Dios conocen. Y es allí donde Dios quiere ministrar por su Espíritu en nuestras vidas. Es allí donde aquel que está lejos de Dios puede encontrar el verdadero alimento. Es aquí donde el Hijo de Dios puede, como lo venimos compartiendo semana a semana, recordar, traer al corazón esta verdad eterna. Y es ahí donde el Espíritu Santo quiere justamente colocarla en una invocación del corazón, en un deseo, Señor,
guía mi vida, encamina mis pasos. Yo quiero escuchar tu voz y de esa forma, por tu palabra, saber qué áreas tengo que rendir a tus pies. Porque reconozco que tú me estás diciendo, yo quiero más de ti. Pero eres tú, Señor, quien me lo estás diciendo. No soy yo quien lo estoy declarando, porque tú en Cristo ya me diste todo. Todo. No tengo que buscar más. En ti estoy completo. Padre, ministra mi corazón. Derrama de tu gracia. Ayúdame a crecer. Ayúdame, Señor, a poder encontrar esa satisfacción que solamente la encuentro en esa llenura, en ese placer que tú das cuando tú eres quien controla y gobierna mi vida. En no dejar de mirar tus ojos y buscar de tu misericordia. Y buscar de tu misericordia. Porque tú eres grande en misericordia. Tú eres grande en misericordia. Y Padre, es el camino por el cual tú nos estás ayudando a transitar, para crecer, para madurar, para estar a tu estatura, a esa imagen de ese varón perfecto, quien eres tú, Señor. Padre, ministra nuestros corazones. Ayúdanos a haber entendido el testimonio de 80 años de vida. Ayúdanos a entender tu palabra, invocando tu nombre hasta el último aliento en este peregrinar de esta tierra. En el nombre de Jesús.